días, compañeros. Gracias por conectarse. Vamos a empezar el plenario 18 de Vida y Socialismo. Como digo siempre, lo cumplo, trataré de ser breve para dejarle lugar al debate. Y vamos a intentar, en una semana quizás no particularmente distinta en cuanto a la inestabilidad política, pero sí en cuanto a la conmoción, incluir en el texto que les enviamos, el resumen del texto, algunas coordenadas con respecto al tema movilizaciones y etcétera que ha surgido en esta semana. Bien, este era un plenario que desde el comienzo de su citación sabíamos que iba a estar entre una elección y otra. Entre la elección provincial, de la cual no sabíamos cuán extraño a las predicciones iba a ser el resultado, y la que viene, que todavía esto hizo entrar en un terreno mucho más impredecible. Así que empezamos en el texto, aunque parezca raro para un plenario que es cada 2 meses, con algunas cuestiones muy genéricas de nuestras consideraciones sobre la democracia. O sea, estamos en medio de una coyuntura, pero sin embargo tenemos que empezar con cuestiones nada coyunturales. La primera es que estas elecciones son parte de un régimen, de una manera de funcionamiento institucional en un espacio, en un país, que se llama democracia burguesa. Esa democracia burguesa, la palabra burguesa obviamente implica que es una dictadura de clase. O sea, la democracia burguesa no es un camino para que los que no son burgueses gobiernen. Y a este carácter, este impedimento para reformas de fondo, para soluciones de fondo, es a lo que se le llama dictadura de clase. Y nos interesa separar una dictadura de clase, o sea, un régimen social en el cual una clase ejerce el poder y la otra no puede acceder a él, de una dictadura, perdón, de una dictadura como régimen, de un régimen fascista. La dictadura de clase se ejerce, podríamos decir, por medio de la propiedad privada. La dictadura institucional, la dictadura como régimen, se ejerce a palos, no son la misma cosa. La democracia burguesa es la mejor manera que tiene esta dictadura de clase de funcionar, porque permite a los burgueses, dispares y contradictorios, competitivos, articularse entre sí. O sea, no hay otro régimen mejor para que gente que tiene como principal interés acumular privadamente pueda funcionar civilizadamente. Básicamente porque la democracia burguesa le permite respetar la propiedad privada y algún respeto a sus intereses particulares por la vía de una serie de entramados institucionales, como la justicia y el Parlamento. Entonces, articular burgueses es una función muy importante de este régimen. También una función mide la confianza obrera en la propia conducción burguesa de la sociedad. Cuando se habla de crisis de representación, perdón, nuevamente, no se está hablando de la relación del peronista Mendiguren con la UIA, se está hablando de la relación de la población mayoritariamente obrera con los políticos burgueses. Entonces, medir la confianza obrera, ¿qué opina la población de estos políticos, que tienen como función también expresarlos de alguna manera y canalizarlos a través del Parlamento? No es una función menor, y la más importante para nosotros. Que sea democracia burguesa significa que podemos hacer esto. Nuestra definición más práctica, más inmediata es, estamos acá tranquilamente, la gran mayoría con su nombre auténtico, y cuando ocurre un inconveniente como el de recién, que algo no arranca bien, no salimos todos corriendo. No estamos pensando que la CIDE intervino en la transmisión y simplemente pensamos lo que suele pasar. Nuestra impericia técnica y pobreza tecnológica hizo que nos ande algo.
O sea, podemos hacer esto, podemos marchar si se nos ocurre. Algunos dirán, bueno, pero nos reprimen a los jubilados. Sí, sí, eso es la democracia burguesa. Se pueda, pero que haya inconvenientes, que haya dosis de violencia crecientes o decrecientes, puntuales o sistemáticas, pero no que no se pueda y que uno viva bajo un clima de terror. Podríamos decir que además la democracia burguesa es un buen termómetro del esquema social de acumulación. Ese concepto que utiliza Cristian Caracoche y otros economistas para decir, no se trata solo de la economía, sino de un esquema que incluye las garantías más o menos creídas de poder retirar las ganancias, la seguridad jurídica, la estabilidad política, que este gobierno que me da esto dure lo suficiente para que yo lo pueda aprender. O sea, el esquema social de acumulación es este entramado institucional. Y no en el último libro de Cristian, pero cuando hicimos el curso sobre los gobiernos anteriores a este del siglo XXI, las elecciones eran uno de los elementos a considerar para ver la estabilidad de cada uno de los gobiernos y de este esquema social de acumulación. Punto contradicho todo esto que acabo de decir por el trotskismo, que considera exactamente lo contrario. Desconfía de los rasgos democráticos de la democracia burguesa, está todo el tiempo diciendo que hay fascismo porque le pegaron a alguien, o que hay fascismo porque dicen cosas feas o nos llaman mandriles. Pero a la vez que desconfía de la democracia en su aspecto democrático, confía en su aspecto burgués. Por eso dice, bueno, fuimos a defender a Cristina porque Cristina nos va a defender cuando nos persigan a nosotros, la cosa más increíble, ¿no? Creer que, no solamente creer que este es el camino, sino creer que los burgueses pagan los favores que reciben. Esto tiene cierta lógica, ¿no? Todo lo que acabamos de decir se desprende de nuestra caracterización, se desprende de una idea de que los burgueses, que la burguesía es una construcción conceptual, el la, y que lo que existe fenoménicamente, realmente, son burgueses peleándose ferozmente. Por eso creemos en la democracia burguesa como un régimen con sus características propias. Pero si yo creyera que estamos en un régimen de monopolios y que todo el régimen político consiste en un par de mandones que le dictan un libreto a un tipo que es un títere, si yo creyera en esta estructura, obviamente creo que hay fascismo, porque hay una relación unívoca, monopolizada por un solo capital, y ¿para qué tener competencia, parlamento, diferencias? En cambio, en nuestra forma de pensarlo, analizar la política es analizar no la relación unívoca entre persona y fuerza social, no la personificación como realmente la realización en una persona de las características acabadas de una clase, sino una relación de representación, un problema a resolver inclusive para la burguesía. O sea, quiero decir con esto que el régimen político son clases sociales delegando en personas concretas la defensa de sus intereses, no de manera exacta, sino de manera aproximativa y con las características propias de esos personajes, esas personas concretas de carne y hueso. Para dar un ejemplo de este galimatías que acabo, obviamente que la burguesía quería fervientemente mayor apertura económica. También es bastante obvio que hasta último momento quería terminar con el cepo, quería poder disponer de los dólares si eran necesarios los importadores, querían disponer de los dólares propios los exportadores. El grueso de la burguesía quería algunas cosas que el gobierno anterior no le daba. Y también es cierto que pensaba que el mejor camino, la burguesía, para esto era alguno de los candidatos centristas. Cuando ganó Milei, la burguesía dijo, bueno, hay que arreglarse con este, que tiene muchos problemas, ¿no? Desde su carácter personal hasta su debilidad institucional. Porque hacer política, y esto va a ser importante al final, es intentar hacer lo que se quiere
con lo que hay y lograr lo que se puede, no directamente plasmar los deseos en realidades porque uno es burgués y puede hacerlo. Así que estamos viendo parte de esta construcción compleja de una forma de gobernabilidad con un candidato que le faltan muchas cosas, pero es el que ganó. En las elecciones se enfrentan, y es un rasgo que se menciona poco, pero para nosotros sí era importante, dos fracciones políticas que tienen un rasgo en común. Las dos, tanto el kirchnerismo como el mileísmo, se han construido y se están construyendo desde el poder. Pues el kirchnerismo llegó al gobierno con absoluta debilidad y su primer tarea, los primeros 2 años, fue destruir al PJ tradicional y apoderarse de él. Y Milei llega en condiciones parecidas, con todas sus diferencias particulares, no es el PJ, no tiene los sindicalistas, no tiene movimientos sociales, pero el primer laburo en los 2 años que van de gobierno fue destruir a su propio Dualde, que es Macri. Podríamos decir que es interesante pensar que en una crisis de representación, una relación tan tortuosa de la política con la población por la crisis económica, el camino de construcción desde abajo no parece un camino muy habilitado. Lo pudo hacer Macri justamente en un periodo de altos precios de las exportaciones y de relativa estabilidad. Pero para una crisis económica, el tono extremo, dramático, provocador y violento concuerda más con la situación de la vida cotidiana que el tono mesurado y de ir convenciendo y construyendo de a poco. Y nos parece interesante señalarlo, aunque hoy estamos hablando de elecciones, porque tiene que ver con nuestras publicaciones sobre el tema de las redes, ¿no? Las redes no son la causa, sino la consecuencia. La red es una vía de comunicación, se usa con el tono y la virulencia propia de la sociedad en la que se está hablando. O sea, Trump habla por Twitter y dice las barbaridades que dice en cierta sociedad estadounidense y le funciona a Milei un tono similar en esta sociedad que, como acabamos de ver esta semana y estamos todos bajo la misma conmoción, es una sociedad barbárica, ¿no? Entonces, uno podría pensar esto, ¿cómo podría hablar alguien a través de una red social en tono mesurado si vive en una sociedad donde matan 3 pibas de esta manera? Bien, en esta pelea entre dos fracciones burguesas, una más keynesiana, podríamos decir, más metedora de mano con el Estado y otra menos, la elección de octubre, que parecía favorable al gobierno, quedó abierta. La idea de que Kicillof ya la tiene ganada es bastante controvertida también. No sabemos si muchos de los que aborrecen el peronismo, que evidentemente son los que no votaron, volverán a votar ante el riesgo Cuca, como le dicen. No sabemos en las varias Argentinas que conviven en Argentina qué va a pasar en las provincias. Recordemos que Milei perdió en la Argentina de la pequeña industria y la obra pública, pero la elección nacional también se juega en la Argentina de la minería y la soja. Milei perdió frente a uno de los gobernadores, pero con el que menos puede negociar y hacer alianzas, pero no sabemos qué va a pasar con los otros gobernadores. Es una elección muy abierta. Lo único cierto que determinó esta elección es que el camino al galope, al tranquito que venía el gobierno hacia las elecciones, se restablecido y la economía tuvo un momento de gran incertidumbre que no sabemos hasta dónde se consolidará. Lo que nos interesa a nosotros, primero la distinción, bronca y lucha no son lo mismo. Es un salto cualitativo. La bronca puede ser una señal previa a la disposición a la lucha, pero también puede ser una señal previa al escepticismo
y el abandono de toda esperanza. Eh, Consideramos que hay bronca porque la abstención y el voto en blanco, como señalamos, han crecido de manera importante y en un país que tradicionalmente vota. Y además el voto en blanco es una bronca activa, ¿no? Triplicar de 200 y pico de mil a 600.000 en 2 años, esto no hay mucha duda. La abstención es un poco más interpretable, pero un crecimiento de ese número también es significativo. Pero esto podría indicar bronca. No vemos que haya paralelamente un nivel de lucha similar. De hecho, como lo pusimos en una nota, eh, la letanía de Bonfante en el debate televisivo con un libertario, nombrando las mismas 4 luchas puntuales, en una manera de decir son estas 4, ¿no? Una la nombraba mal, además, George Halos, pero volví a repetir las mismas 4, con lo cual nos sometía a todo lo que comemos mantecol a escuchar mal pronunciado el nombre de George Halos, pero no hay una oleada de luchas y no hay que confundir lucha en el sentido de algo un ariete que puede hacer temblar a la patronal o al gobierno, con actos de protesta minoritarios muy vindicables, pero poco importantes para los parámetros sociales. Y los puntos que más definen nuestras perspectivas. El voto peronista es de todo punto de vista una desgracia. Esto no significa que el voto a Milei sea una no desgracia. Nosotros sabíamos antes de la elección que el resultado de la elección era una desgracia para la clase trabajadora. Solo podría ganar, y no sabíamos cuáles eran los porcentajes, pero sí teníamos mejores encuestadores que las encuestadoras burguesas, que iba a ganar un candidato burgués, y esto siempre es una desgracia. Salvo para un sector burgués que considere una fortuna que su fracción tenga más votos que la otra. Pero como nosotros, supuestamente, somos vida y socialismo, para nosotros que gane un burgués es una desgracia. Y ni siquiera una desgracia un poquito menos o un poquito más buena o mala. Porque en el momento en que ganó Kicillof, para los peronistas se vaticinaba, se acercaba la posibilidad de algo bueno. Tener cargos, volver al gobierno, participar de vuelta del reparto, esto que en la charla sobre Chile ellos nos contaban que los compañeros que están entrando en el circuito del reparto municipal, provincial, de cargos. Pero para la clase trabajadora, el triunfo de Kicillof solo significó inestabilidad política, inestabilidad económica. Y eso no es la antesala del socialismo y de la solución de los problemas, sino un salto en los problemas. El que debía dólares debe más plata, el que estaba por sacar un crédito le dijeron no nos estamos dando, que era delegado de una fábrica metalúrgica, le apareció un conflicto porque obviamente todo esto va implicando retracción y crisis económica. Entonces esta inestabilidad, y volvemos otra vez, esta crisis que se desata tiene que ver con que Argentina no es una y que hay ahí distintos factores en pugna, pero ninguno de estos es lo único que a nosotros nos interesa y la única solución posible, que es una irrupción obrera. O sea que mientras no haya una irrupción obrera, las soluciones son soluciones del enemigo. Favorece a un sector o a otro del enemigo, pero no a la clase trabajadora. Y la idea de que esto va a frenar la recesión es un poco ilusoria, pero también tenemos que contemplar que si algunas leyes, producto de este resultado electoral que envalentonó al peronismo, algunas leyes cayeron en el Congreso, también la situación económica que afecta a todos los trabajadores todos los días empeoró.
¿no? Si no, solamente nos quedamos con el resultado institucional de un evento institucional y perdemos el resultado práctico, que es el que preocupa a muchos trabajadores en la vida cotidiana. Piensen solamente el que tiene pactado alguna deuda en dólares, el resultado no le fue muy favorable. O sea, eh, para terminar esta cuestión, la idea de que los creadores del monstruo puedan volver no se parece en nada a la idea de matar al monstruo. ¿No? Ya estuvo Macri y gran parte de la población votó a Alberto para terminar con el neoliberalismo, y esto produjo que en lugar de Macri venga Milei. Este circuito de lo que no mata fortalece podría volver a darse, y mucha gente lo presume peligroso. Bien, y por último, vuelvo al FITU, que logró mantenerse en su porcentaje eterno del 3%, y sobre todo, nosotros no queremos hacer hincapié en el 3%, sobre todo cuando somos 32 personas reunidas en un Meet, sino en el 3% sin socialismo. O sea, si el FITU sacara 3% y ese 3% fuera indudablemente la representación y la expresión de compañeros, votantes, simpatizantes, candidatos, que todo el tiempo están hablando de cambiar la sociedad, estaríamos muy contentos. Pero ese 3% es un porcentaje ínfimo, conformado en gran parte por gente que cree que tiene que haber alguien honesto en el Congreso, como Lisandro de la Torre o Elpidio González, o sea, la cantidad de gente honesta que hubo en el Congreso, y que es comprobable porque murieron pobres, pero eran burgueses, no. O que tiene que haber alguien que no esté de acuerdo con el FMI, tampoco es una cosa muy original, o que más dramático, que defienda a Cristina de verdad. Y además los rasgos del FITU se definen en principio por una característica que es con la que quizá más tenemos que combatir para pensar una propuesta socialista, con la idea de frenesí y urgencia. O sea, la idea de que todo tiene que ser realizado ya de manera frenética y urgente porque es hoy o nunca, imposibilita a cualquier agrupación política pasar de la minoría a otra condición. Porque el frenesí y la urgencia es la condición propia de la mayoría, de la que hoy decide lo que pasa mañana. No de quien para decidir va a tener que dar muchos pasos y por lo tanto la urgencia tiene que ser reemplazada por la paciencia. Y ese frenesí y urgencia entonces le da características muy particulares. El culto a la virilidad es uno. Hay que ser guapo, hay que ser corajudo, hay que poner las pelotas sobre la mesa, ¿no? Y hay que medirle las pelotas a los demás, a ver si son tan corajudos como nosotros. Este es un rasgo, es uno de los rasgos más ridículos de todos, porque además se ha visto a lo largo de la historia que en el terreno de la violencia, el coraje y el valor físico, no hay ninguna razón para suponer que ser socialista supera ser fascista. Es una cosa absolutamente ilusoria. La otra, y ayer fueron las elecciones del SUTNA, la otra es reemplazar el no hacer política con el hacer gremialismo sectario. O sea, el único gremio industrial dirigido por la izquierda ayer tuvo 3 listas de izquierda. Es una cosa, o sea, el ejemplo, si lo hubiéramos querido elegir, no hubiéramos podido construirlo tan claro. 3 listas que no tienen problema en participar en octubre de la misma propuesta política, o sea,
pueden coincidir en cómo debería ser el país, pero no pueden coincidir en cómo defender a los gremios de un sindicato particular que se dedica a una actividad particular. Se puede entender que es absolutamente loco, porque si no te podés poner de acuerdo en cuál es la perspectiva de la industria del neumático y qué hacer en 4 fábricas, ¿cómo es que podés estar de acuerdo en qué hacer con un país de 47 millones de personas, 23 provincias? Bien, porque no hacen política. El rasgo que se deriva de esto, igual que decíamos, el que se deriva no es el punto. Es un estilo plagado de agravio y chiste. Y es lógico que esté plagado de agravio y chiste, porque no se puede explicar lo que acabo de no explicar, por lo tanto yo tengo que recurrir al agravio, que no tiene justificación, y al chiste, que tampoco lo tiene. Y recurro al agravio y al chiste por una condición previa opuesta al frenesí y la urgencia, que es: se niegan a pensar. Es podríamos decir en un punto, nuestra gran diferencia con el FITU. Pensar es una acción para nosotros. Para el FITU, la única acción es estar en la calle. Por lo tanto, cualquier marcha, no importa quién la convoque, es una opción favorable a la lucha social, porque se está en la calle. Es la conclusión cuando uno abdica de la política. Es una mala concepción de la crisis de representación. Como todos ustedes saben, hace años que no se habla de la crisis del feudalismo, por la simple razón que el feudalismo acabó. Y si habla de crisis de representación, es por el efecto contrario: la representación existe. Y hay crisis del capitalismo porque el capitalismo existe. Por lo tanto, si la representación existe, no puede ser un tema que no se tome en cuenta. La idea bien posmoderna, bien desprovista de pensamiento, de que el movimiento es todo, de que todo es la acción inmediata, es una idea que dice que nadie dirige nada. Siempre es una idea inconsecuente, porque si nadie dirige nada, dejemos de militar en política y dediquémonos a escribir poesía o cualquier cosa que nos guste, jugar al fútbol. Pero si yo creo que hay que militar políticamente, es porque creo en la importancia de la representación y la conducción política. Para intentar terminar. Quiero dar 3 ejemplos de marchas para explicar esto de que lo importante, junto a la irrupción, para construir una irrupción obrera y no una marginalidad obrera, es necesario la movilización obrera independiente, o sea, dirigida o con alguna fracción socialista o con consignas políticas adecuadas en su dirección. Quiero mencionar 3 grandes irrupciones movilizatorias sin conducción socialista o sin implicarse de los socialistas en su conducción. Una es de Ezeiza. Hasta la década del 70, una de las más grandes movilizaciones que hubo en el país fue la llegada de Perón a Ezeiza, que como movilización numérica entra en discusión si no es la más grande que hubo en este país. Movilización que abrió el camino y desató a la AAA la caída de Cámpora y la instalación de Perón y el Plan Cóndor, digo al pasar, pero para los amantes de las efemérides, interesante año 75, del que hoy se cumple medio siglo y ha sido meticulosamente olvidado, no sea cosa que recordemos que estamos llamando para combatir al fascismo a los fascistas. La otra movilización igualmente impactante es el 2001. Que no hubiera terminado en la consolidación del gobierno kirchnerista si no hubiera estado las hojas 600. O sea, el único factor que distingue un gobierno kirchnerista que se sostiene de uno que es como el de Alberto es tener demasiada plata para repartir, así que aunque se queden
les quede para repartir. Pero las hojas 600 no fue un efecto propio de la movilización, sino una conjunción afortunada de nuestro país y de Sudamérica con China. Y el caso opuesto es la famélica movilización de jubilados que la izquierda puso como causa de la derrota de Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que es el efecto opuesto. El gobierno pierde porque está sosteniendo con tasas altas y recesión la situación económica, las elecciones justamente en donde esto más golpea, pierde porque aparece un caso de corrupción que le da en el corazón de su estrategia discursiva, imponiéndole, forzando a meter este resultado en un esquema previo que es, si el gobierno neoliberal pierde es porque las luchas lo acorralaron, y mirando en derredor y no encontrando esas luchas, terminan diciendo, ¿vieron que luchar sirve? 25 jubilados todos los miércoles le ganaron a Milei. Bien, ese tipo de interpretación, que ve irrupciones obreras en todas las cantidades y en todos los lugares, impide construir una corriente socialista, que es, primero que nada, reconocer la realidad. Entonces, las elecciones nos auguran malas noticias desde el punto de vista socialista porque no hay ni movilizaciones masivas o más o menos significativas, ni política socialista. No somos nosotros, como militantes del biosocialismo, sí como militante sindical, como en el caso que estuvimos hablando antes de la fábrica metalúrgica, quienes podemos provocar la movilización obrera. Es un fenómeno demasiado amplio para que ninguna dirección se cargue realmente la posibilidad de esa tarea. Esto es algo que va surgiendo del propio malestar y de otra cosa en la que sí tenemos algo que colaborar, y de una perspectiva que le implique a los trabajadores no repetir fracasos previos. El mejor aliado que tiene Milei para que no haya luchas no es su entramado institucional, obviamente, no es sus punteros del conurbano, que como dijeron eran el outlet del outlet de la casta. El mejor aliado que tiene es que la gente en general no confía en la dirección burguesa de sus organizaciones. Entonces, luchar con UPCN a la cabeza es darle el nombre para que te entreguen. Bien, bueno, ante esto es más factible ir a misa e hincarse a rezar, como dice el tango. Bien, otra vez en este plenario convocamos a debatir alrededor de esto, cómo construir el elemento, uno de los elementos que falta para un resultado favorable a la clase obrera, y el único que está en nuestras manos empezar a poner en marcha, que es la estrategia para resolver esa crisis de representación. O sea, la construcción de un grupo que tenga un programa adecuado al presente y que pueda conectarse con otros grupos similares para que esa red en algún momento, y no en estas elecciones, sea una alternativa.